En septiembre de 2019 me compré una Benelli Leoncino con 5.000 kilómetros y en septiembre de 2022 la vendí con 12.000. Pues en ese tiempo hice 6.000 kilómetros y los hice por ciudad, por autopista, en rutas, en viajes, en cualquier entorno donde pudiera usarla. Y como cuando la compré me fue muy útil la información de otros usuarios, como tampoco es una moto de la que se hable tanto y haya tanta información, creo que puede seros útil, sobre todo a las personas que estén interesados en la moto o que la estén valorando como siguiente opción, pues la información de mi experiencia a lo largo del tiempo que la tuve, que fue un año y unos 6.000 kilómetros. No voy a entrar en detalle sobre la ficha técnica porque los podéis encontrar en internet sin ningún problema, así que voy a mencionar directamente las cosas positivas de la moto, las cosas negativas, los problemas que me dio y pues una opinión general de la experiencia que tuve con ella. Cosas positivas de la moto. El consumo. Es una moto que consume muy poco. Yo lo fui midiendo con una aplicación que se llama Drivo a lo largo de todo el tiempo que le di de uso y me dio entre unos 3,8 y 4,1 litros a los 100 en función del uso, si la aprietas más, si la aprietas menos, si la usas por ciudad, si la usas por carretera, pero bueno, al final un consumo de entorno y por debajo de los 4 litros. Consume más que las motos de la competencia, que suelen estar entre los 2,7 y 3,5 litros, pero bueno, eso lo compensa con otras virtudes y de hecho, precisamente por esas virtudes consume así. Por ejemplo, tienes una moto con el cigüeñal plano y eso pues, hace que la moto suene muy bien, pero también consuma más y es una moto pesada, con los componentes de motos más grandes, pero eso también hace que sea una moto más sólida, con más aplomo en curva y más contundente y que se vea más grande. Lo refleja también en el consumo. Ahí cada uno pues tiene que decidir si prefiere una moto más pequeña, con componentes más ligeros, de peor calidad, menos aplomo, pero más ligera y que consuma menos. Eso al final lo tiene que decidir cada uno. Entonces eso, es una moto que consume pues muy poco en realidad. Y eso pues es una gran ventaja. Luego, otro aspecto positivo de esta moto es la solvencia. O sea, es una moto que te vale para todo. Es muy ágil en ciudad porque es una moto ligera, o sea, pesa 160 kilos, en realidad es muy sencillo de moverla. Tiene el manillar muy ancho, entonces puedes hacer palanca con ella perfectamente si te es pesada en velocidades cortas o en parado. Y además, como es una moto muy corta de ejes, pues también es una moto muy ágil, es perfecta para moverla entre tráfico, para moverla en parado. Si eres bajito no vas a tener problema con ella. Yo mido 1,68 m y llega perfectamente al suelo. Sí que el asiento es un poco alto, o sea, no está tan bajo como otras de la misma cilindrada, hasta creo que 81 centímetros y medio o algo por ahí. Pero bueno, como pesa muy poco, en realidad no es mucho problema moverla. Y la verdad es algo que se aprecia. Es una moto que puedes llevarla a 120 km por hora sin ningún problema. O sea, 120 por hora te los va a dar sí o sí, siempre y bajo cualquier circunstancia. Yo me he hecho un viaje a Madrid con las alforjas cargadas con 8 kilos, saliendo de Galicia, que es una cuesta de la hostia, y la moto perfectamente aguantaba los 120. A partir de ahí, lo que son 130 para adelantar o la velocidad máxima de la moto, eso ya depende de pues, el piloto, las ganas que tengas de llevar la moto al límite, si estás en una cuesta abajo, si tienes el viento a favor o en contra. Eso ya ahí dependerá mucho. Yo lo más que la llegué a poner fue en una recta, plana, sin viento, fueron 163 km por hora. ¿Se puede poner a más que eso? Joder, si pillas una cuesta abajo con el viento a favor, pues sí. Pero sinceramente, no es una moto para andar a hacer el cuarto de milla. Para viajar, perfectamente. El crucero de autopista te lo da sin problema. ¿Puedes adelantar por autopista? Puedes. Joder, no es un Ferrari, pero puedes adelantar a coches que vayan a la velocidad legal o un poco por debajo. No vas a adelantar a un BMW 150. A ver, puedes, pero no lo hagas. Así que es capaz de circular por autopista, por carretera, por ciudad. Encaja muy bien las curvas, esto lo hablaré en el siguiente punto. Pero además es una moto que tiene bastante altura libre al suelo y por la estructura que tiene, pues tiene una buena capacidad para meterla por tierra. O sea, yo no soy ningún experto en off-road, ni la moto es una moto de off-road propiamente dicha, pero yo la metí por un par de caminos de montaña y la verdad es que me sorprendió muy gratamente. Evidentemente con mucha humildad porque la moto ni tiene neumáticos de off-road porque tenía los de serie, ni yo soy ningún experto. Pero la moto la verdad es que no me dio ningún problema, no se estropeó, no perdió tracción en ningún momento, era muy cómoda para ponerse de pie por la posición en la que está. Entonces, pues bueno, en sí es una moto... Es una moto que te vale para todo. Si quieres aprender es genial porque te vale para correr, para ir despacio, para ir lejos, para ir por monte, para ir por tierra, para ir, vamos, menos por debajo del agua, te puede llevar por donde tú quieras. Siguiente punto positivo, las suspensiones. La Leoncino tiene componentes que son realmente de una moto de más cilindrada, o sea, para que os hagáis una idea, las suspensiones delanteras, la parte de ciclo en general de la moto, el chasis también es muy bueno, pero a mí me sorprendieron muy gratamente las suspensiones, o sea, la Benelli Leoncino tiene una suspensión, una horquilla delantera de 41 milímetros, o sea, es un bicho así de gordo, además es invertida, entonces le da una estética más grande a la moto, pero para que os hagáis una idea, la Z900 Kawasaki
tiene también una horquilla invertida de 41 milímetros. Es decir, evidentemente las calidades del componente son distintas. Bueno, yo probé las dos y no noté gran diferencia, pero bueno, es decir, comparado con la competencia, tiene unos componentes de más calidad, o por lo menos de más tamaño, y yo lo que noté al usarla es que son componentes muy buenos. O sea, la moto en autopista se notaba con mucho aplomo, las suspensiones que eran espectaculares. Por campo, por carretera, en cuanto a tomar baches, enlazar curvas, la moto se notaba sólida, con aplomo, no dio ningún problema en ningún momento, ni noté en ningún momento que la suspensión fuera flanera o demasiado blanda, ni tampoco evidentemente demasiado dura. Es una suspensión que, bueno, pues para tener contento a todo el mundo, pero es una muy buena suspensión y que la verdad para la moto va sobradísima. Y he de decir también, como último punto positivo de la moto, que es el sonido. La moto tiene... Y bueno, yo es que estoy diciendo esto, que realmente no soy mecánico, pero bueno, es de lo que yo me informé. La moto tiene el cigüeñal plano, lo cual es lo que tienen todas las Benelis y es lo que hace que, por ejemplo, en las Benelis bicilíndricas los dos cilindros bajen a la vez y tengan un comportamiento muy particular, pero en general lo que afecta sobre todo es a que las motos sean menos eficientes, consumen más y son menos potentes de lo que su tamaño o cilindrada les podría permitir, porque esta moto tenía 25 caballos, podría tener 30 perfectamente, pero bueno, tiene 25, pero lo que hace es que suenen espectacularmente bien. O sea, la moto con el escape de serie petardea, en las reducciones de marchas petardea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está tirando gasolina por el escape. Para algunos será una desventaja porque quiere decir que están consumiendo de más a lo tonto. Para otra gente pues es una ventaja porque la moto suena espectacular, suena ronco, denso, suena como una moto más grande. No va a sonar como una 900, ni nadie se va a pensar que tienes una 900, pero que no suene como un cortacésped es algo que se agradece mucho al conducir. Yo personalmente prefiero que la moto consuma medio litro más y que suene así de bien y pues le dé una personalidad, un carácter y un disfrute a la hora de conducirla que no te lo da una moto que suena como una maquinilla eléctrica de afeitar. Pero bueno, al final es cosa de cada uno. Si alguien prefiere una moto que consuma 2,5 litros y que suene mal, también las hay. Vale. Respecto a cosas negativas, tengo que hablar de los acabados. Evidentemente es algo que pasa en todas las motos de la categoría. Es una moto china, es una moto barata, es una moto pequeña y es una moto pues para gente que está empezando, entonces no lo vas a notar mucho y probablemente la mayor parte de la gente se la pele. Y de hecho Benelli trata los acabados bastante mejor que la competencia, pero aún así he de decir que después de probar otras motos sí que notas que bueno, pues no están... Hay algunos detalles que podrían mejorarse y que se notan al final y molestan. Y por ejemplo tengo que decir que el tacómetro no tuviera ni la hora, o sea, el tacómetro es digital y es muy completo, o sea, muy completo. Es un buen tacómetro, pero la verdad es que con la pantalla que tiene, que no es pequeña, le sobra espacio para darte por lo menos la hora, pero es que no te da ni los consumos, ni el instantáneo, ni el medio, ni... O sea, te da trip A, trip B, odómetro, velocidad y revoluciones, y marcha en granada, y ya está. O sea, de hecho no tiene ni una luz separada para cada intermitente, en plan, tiene una luz para... Tienes encendido los intermitentes. ¿Cuál? Pues míralo, tío, porque está aquí al lado, pero bueno, no... Me refiero, es muy sencillo. Los pedales, tanto de embrague como de freno, tienen un recorrido larguísimo, muy espumoso, que quita toda la sensación en el de cambio de marchas, quita toda la sensación de precisión. O sea, para bajar a primera tienes que bajar mucho la marcha y eso hace que el recorrido después para pasar de primera a segunda sea muy largo y muchas veces te quedes a la mitad y cambies de marcha más lento si te interesa lo que es ir rápido. Entonces, bueno, se puede, te acostumbras, no es ningún problema, pero después de probar una moto más grande, pues sí que notas que hay menos precisión y menos calidad en esa palanca. Luego, lo que respecta a la palanca de freno, tiene un recorrido tan largo, yo de hecho tuve que llevarla a ajustar porque es que para que la palanca de freno trasero me diera toda la frenada de la moto tenía que poner el pie así, cuando normalmente lo tienes que poner así. Y eso hace que la frenada sea muy poco contundente y que, bueno, a ver, por un lado, si se te da muy mal graduar la potencia en el pie, pues está genial, porque tú puedes casi dar una patada al freno y la moto no va a frenar, porque es que el pedal está blandísimo y tiene un recorrido de 2 kilómetros. Pero sí que es cierto que, bueno, pues es incómodo y da una sensación de poca calidad y hace que los frenos parezcan que son malos, cuando en realidad los frenos de la moto son perfectamente capaces para la moto que es y el peso que tiene y las velocidades que alcanza, pero claro, es que la palanca es tan larga y tan espumosa que tienes que básicamente rezarle para que llegue hasta el final del recorrido y frene. Pero bueno, a ver, hay que decir que pues es una moto de la cilindrada que es, con las calidades que tiene y bueno, pues es entendible. Para mí no es un problema ni algo para poner una cruz a la moto, pero sí que lo noté. También lo notas en, por ejemplo, el plástico del depósito. Es una moto que es todo plástico, salvo pues evidentemente lo que es el chasis y las suspensiones y las llantas. El depósito es de plástico, las manetas son de plástico, los espejos son de plástico. Lo notas, al final pues no te da... O sea, son plásticos muy bien acabados, de hecho la pintura, yo tenía la roja y era muy bonita. Pero bueno, evidentemente las sensaciones al tacto y la calidad percibida es mucho peor que en una moto pues, metálica. Luego, es una moto más pesada que la competencia.
pesa unos 160 kilos en seco, o sea, que son 170 preparada para rodar, que al final 170 kilos en una moto de 25 caballos ya se nota a la hora de alcanzar la velocidad máxima, a la hora de los consumos, y comparado con otras motos, creo que la 390 Duke pesa lo mismo, y es una moto con el doble de cilindrada casi, y el doble de potencia. Y pues otras motos de la misma cilindrada pesan unos 140 kilos. No es una diferencia enorme, no es otra cosa para poner una cruz a la moto, pero bueno, sí que es una moto más pesada, consume más, y pues que tienes que saberlo a la hora de comprarla, pues que eso, te va a pesar un poco más y es un poquito más alta que la competencia. Y luego lo último, que ya que sí que es un fallo un poco más serio, pasa en todas las monocilíndricas, pasa en todas las motos pequeñas, o sea, en la BMW G310 también pasa, pero bueno, al final molesta y me da igual que pase en todas las motos, no es excusa y es un fallo. Y es que la moto vibra, a partir de 6.000 revoluciones la moto vibra notablemente en puños y en estriberas. A ver, te acostumbras. Yo me he hecho viajes con esa moto por carretera y por autopista, 6 horas Vigo-Madrid casi sin parar y a la vuelta lo mismo. Y no tuve ningún problema con las vibraciones, teniendo en cuenta que para ir a 120 por hora mantenidos con el peso que llevaba, la moto iba a 8.000 vueltas todo el rato. No tuve gran problema con las vibraciones, te acostumbras, al final acabas apretando menos en los pedales y en las manetas y ya está. Pero sí que es cierto que si estás en curvas o corriendo con la moto donde tienes que estar agarrado y pues vas apretando fuerte las manetas y además vas rápido con la moto revolucionada, va a vibrar y va a llegar a un punto donde se te pueden llegar a dormir las manos. ¿Para viajar es un problema? Para mí no lo fue. Para alguien que ha probado una moto más grande, pues lo va a notar como una falta de calidad bastante gorda. Para una persona que sea su primera moto no le va a ser un problema. Y verdaderamente creo que una vez lo usas un par de veces y te quejas un par de veces, te acostumbras y al final pues evidentemente que todos los problemas sean esos. Vale, ¿qué problemas me dio la moto en el tiempo que la tuve? La moto la vendí con 12.000 kilómetros y con 12.000 kilómetros que la vendí a mí no me dio ningún problema. Y al anterior dueño, por lo que me consta, tampoco. Que al final todos los vendedores te dicen que la moto nunca dio ningún problema, pero bueno, teniendo en cuenta la experiencia que tuve con ella, me lo creo, porque la moto verdaderamente no me dio ningún problema ni daba indicios de haberlo dado en algún momento. Entonces, la moto la metí por carretera, por autopista, o sea, para que os hagáis una idea, me hice un viaje Vigo-Madrid, ida y vuelta, sin parar, a unos 30 grados, hacía un calor que te cagas y además es la salida de Galicia, que es una cuesta del copón, además con la moto cargada, conmigo y con las alforjas. La moto iba a 8.000 vueltas para ir a 120, 130 constantemente y pues iba cagado de que la moto no llegara porque, joder, con ese calor y con esa carga de trabajo durante tanto tiempo, pues pensaba que no iba a dar y la verdad es que no se quejó ni durante el viaje ni después, no consumió aceite, no dio ningún problema el motor. El único problema que me dio durante todo el tiempo que la tuve fue nada más comprarla, los pedales tanto de freno como el de embrague tenían holguras y hacía que sonara metálico y vibraran y fuera incómodo. Entonces los llevé al taller oficial, me lo cambiaron por la garantía, fue gratis, me tardaron una semana y me lo instalaron en una tarde, o sea que realmente ahí incluso es un punto positivo porque el sistema de talleres oficiales y garantía es bastante bueno, no me pusieron ningún solo problema. Y eso que yo estaba cagado porque era una moto de segunda mano, entonces a lo mejor pues faltaba alguna cosa de la documentación, o sea, me intentaban echar para atrás, pero no protestaron. Entonces sí que es cierto que luego el taller oficial es caro, pero bueno, como en todas las motos, si vas al taller oficial, no vayas al taller oficial de vuestras marcas, podéis ir a un taller de confianza que os cobran la mitad y seguís teniendo la garantía, pero bueno, sí que si estáis en garantía y queréis reclamar la garantía, pues ir al taller oficial, y a mí me lo arreglaron rápido y no me cobraron nada, entonces ahí no tengo queja. Y luego sí que tengo que mencionar que en 2 ocasiones, literalmente 2 ocasiones contadas, subiendo una cuesta muy larga a 70 km por hora y muy empinada, en días que hacía mucho frío, la moto de repente me daba el corte de inyección a las 6.000 vueltas. Me pasó 2 veces, fue subiendo una cuesta, hacía mucho frío y de repente yo iba a 60, la carretera de 70 estaba acelerando y cuando llegó a las 6.000 vueltas, un corte de inyección. ¿Eso qué hizo? Pues que se me frenara la moto de repente y que no pudiera alcanzar la velocidad de la vía, no podía cambiar de marcha porque si bajaba de marcha bajaba tanto de vueltas que la moto no podía, perdía velocidad. Entonces bueno, fue incómodo, pues pudo llegar a ser peligroso si me pasaba en una curva, pero bueno, no llegó a pasar nada, paré la moto al terminar la carretera y ya está, no me dio ningún problema. La moto volvió a funcionar, la llevé al taller, me dijeron, bueno, en principio no sabemos qué es, debería ser normal, si no te vuelve a pasar no deberías preocuparte. En 3.000 kilómetros que le hice encima a esa moto, incluyendo el viaje, no me volvió a pasar, entonces pues no me preocupo. Yo os lo digo porque bueno, pues es algo que pasó y que a mí en el momento me sorprendió, me tocó bastante los cojones y pues bueno, deberíais saberlo. Pero vamos, que yo no lo considero un problema grande. Entonces, ¿cuál es mi opinión de la moto? Pues, para ir resumiendo,
La moto es una moto que a mí me dio una experiencia excelente, la repetiría sin dudarlo. La vendí porque me fui de Erasmus y no quería tenerla un año parada y además quería pasar a una moto más grande. Pero bueno, es una moto con la que he viajado, he hecho rutas, he conducido solo, con compañeros, con copilotos, con equipaje, por tierra, por carretera, por autopista, por arena incluso, y que sinceramente vale para todo. O sea, me parece a mí más divertido conducir rápido algo lento que conducir lento algo rápido, y es una moto con la que vais a poder aprender a ir rápido. O sea, podéis jugar a buscar los límites de la moto y vuestros límites en el entorno que queráis, o sea, tanto en lo que es un poco de off-road, un poco de velocidad, de curvas. Y yo personalmente he de decir que en algunas ocasiones dejaba atrás a motos más grandes, o sea, alguna serie 500 de Honda no me pillaba en curvas, porque al final es una moto muy ligera y que la puedes llevar al corte todo el puto rato y no te va a pasar nada. Y vas muy seguro, o sea, no tienes que tener miedo de pegarle al acelerador de repente y que la moto haga un caballito y 3 piruetas. Entonces, pues es una moto que te vale para todo, para aprender es espectacular. La recomiendo mucho. Tiene algunos fallos, evidentemente, como todos, pero yo estoy agradecido de haber escogido esta moto como la primera y me salió muy bien. O sea, fiable, polivalente y barata. Entonces, para mí tiene todo lo que tiene que tener una moto. Buena, bonita y barata.